SN y CUT, Universidad Campus Ensenada, presentan Espacio Psicológico con el psicólogo de Ensenada, Tadeo Javier Mesa. Bueno, pues ya estamos en Espacio Psicológico hoy aquí en Tribuna 29. Van a aparecer nuestros teléfonos. Si usted quiere llamar de forma anónima, hoy sí se puede, porque estamos tratando temas personales que le conciernen solo a usted. Así es que nos puede escribir de forma anónima o también llamar, e incluso también si gusta darnos su nombre, no hay ningún problema. Comenzamos Espacio Psicológico para Rosarito, Tijuana, Tecate, Ensenada, Canal 29 en toda la ciudad y puerto ensenadense, en nuestro bello puerto. Canal 173 para Rosarito, Tecate y Tijuana, también para la misma Ensenada, en cable digital. Tadeo, bienvenido a tu espacio, eres el psicólogo de Ensenada, aquí es tu espacio psicológico. Adelante, Tadeo. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Bueno, creo que es bien importante primero definir qué es lo que es un duelo, y hay que verlo como una respuesta natural, una respuesta emocional natural ante la pérdida de algo que nosotros consideramos significativo. Algo intensamente querido nos genera un duelo, nos genera una pérdida, ¿no? Y es bien importante recalcar aquí que no necesariamente tiene que ser un ser querido, que si bien implica la muerte de un ser querido o una persona a la que nosotros estamos muy cercanos, también implica metas, proyectos, expectativas, también implica cuestiones que para otros puedan parecer insignificativas. A lo mejor algún artículo que representaba mucho. Freud decía que no nos dolía lo que se iba, sino lo que depositamos en lo que se fue. Entonces, si en una persona tú depositaste tu confianza, depositaste tu tranquilidad, depositaste gran parte de lo que tú eres, lo que se extraña no es tanto la persona, sino aquello que depositaste en la persona y que después vas a extrañar. Entonces hay personas que pueden vivir un duelo muy fuerte porque pierden un carro, porque pierden un celular, porque pierden una cartera, porque no es lo físico lo que duele, sino lo que representa o lo que depositaste en él, ¿no? Quizás sea un regalo de algún familiar, algún regalo de un ser querido que ya no está, y a través de ese artículo sientes ese apego con eso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que es una respuesta natural ante la pérdida. Es natural, entonces no podemos decir que es algo negativo. Todos pasamos por duelos, de hecho los duelos se ven desde la niñez. El primer gran duelo se dice que es el salir del vientre de la madre, ese es el primer gran duelo, y de ahí en adelante estamos destinados a vivir duelos, pérdidas. Si algo tenemos garantizado, aparte de la muerte, son que vamos a tener pérdidas durante toda nuestra vida. Entonces es un proceso totalmente natural, pero aquí hay que ver cómo lo vivimos, qué es lo que atravesamos, cómo lo pasamos, para que no caiga en un duelo patológico, que es lo más importante, ¿no? Cada vez que terminamos una relación de pareja, una relación de amistad, incluso cuando terminamos la preparatoria para pasar a la universidad, estamos pasando por un duelo, porque estamos pasando otra etapa de nuestra vida. ¿Y cuáles son los duelos que más duelen? ¿Cuáles son los duelos que más se sufren? Aquellos que son biológicamente ilógicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, una madre que pierda a un hijo. ¿Por qué? Porque biológicamente no se puede explicar que un hijo se vaya primero que una madre o que un padre, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Esos duelos se dicen, los tanatólogos dicen que esos duelos nunca se superan a un 100%. ¿Por qué? Porque van en contra de las leyes de la naturaleza, a lo que pudiéramos esperar, ¿no? Entonces, cuando muere una persona de edad adulta, duele, pero no es tanto porque no es algo inesperado, sino que ya forma parte del proceso. Entonces, ¿qué fases son las del duelo? ¿Qué fases atravesamos? Elizabeth Rose nos dice, una de las grandes de la tanatología, de los que habla sobre el duelo, nos dice que primero pasamos por una fase de negación. ¿Qué significa esto, Javier? Significa que no creemos que nos pueda pasar a nosotros. Y es cuando vienen preguntas como la de ¿por qué a mí? Eso no me puede estar pasando a mí, eso no me puede estar pasando en este momento, tiene que ser una confusión, tiene que ser una broma, quizás no escuche bien la noticia, o no es cierto lo que vi, o debe tratarse de otra persona, ya sea de un fallecimiento, de un accidente, o cuando terminan una relación de pareja, ¿no? Entonces puede que sea una racha nada más. Entonces, aun cuando ya te lo dijeron claramente, esa persona ya no está, o ya no quiero tener una relación contigo,
o a partir de ahorita ya terminamos nuestra relación, aun cuando las palabras fueron así de claras, la persona entra en negación, ¿no? Entonces eso puede pasar días o semanas, una persona puede vivir. En términos de duelo se dice que no hay un tiempo cronológico como el que nosotros contabilizamos como normal, sino hay un tiempo interno. Para los duelos hay un tiempo interno, no podemos forzar a que una persona viva un duelo en 3 semanas o en 4 semanas o que ya lo supere, ¿no? Por lo regular cometemos esos errores, ¿no? Una persona tiene una pérdida y se le dice, ya supéralo, ¿no? O ya olvídate de eso y enfócate en otras actividades, porque el duelo es un proceso natural que necesitamos pasar, es como la cicatrización. Si tú tienes una herida, entre más profunda sea esa herida, mayor necesidad de tiempo vas a requerir para que sane. No puedes decir, no, ya ponte un curita y olvídate de la herida y haz tu vida normal. No, tienes que tener cuidados para que haya una cicatrización desde adentro hacia afuera, para que haya una cicatrización real. Entonces, después de la negación, viene la fase de la ira, cuando la persona se empieza a enojar y empieza a decir, esa persona tiene la culpa, esa persona es el responsable, o Dios, ¿por qué me hizo eso? Empiezan los reclamos a Dios, a la vida, al destino, a la madre. Se empieza a culpabilizar con un coraje. Ya la persona que se fue ya no es nada más, no lo puedo creer, sino es, siento un coraje, siento una ira, y esa ira pues tiene que salir y es parte natural del proceso. Después nos viene el proceso de la negociación, y esa negociación es una negociación interna, donde tú empiezas a sacar tus propias cuentas y a decir, bueno, sí es verdad, hubo una pérdida, empiezas a negociar tus emociones, las empiezas a acomodar, empiezas a hacer un ajuste de todo lo que está pasando, empiezas a negociar tus tiempos, porque cuando hay una pérdida, hay un desajuste en nuestras actividades, sobre todo cuando es una persona muy cercana. Cuando se va una relación de pareja, muchas cosas tienen que cambiar. Cuando se va un hijo, muchas cosas tienen que cambiar, los tiempos libres, las comidas, o los horarios, las actividades de fin de semana, muchas cosas cambian. Entonces, esa etapa es de negociación, ¿no? Empiezas a reajustar las situaciones y después viene la fase depresiva, que era la que tú hablabas. La fase depresiva en la que el sujeto se entristece, se decae, no quiere salir, no quiere tener actividad social, ya sea que tenga hipersomnio, o es decir, que duerma de más o que no duerma, que tenga insomnio, ¿no? Hipersomnio o insomnio. La persona duerme hasta la tarde o duerme desde temprano y se levanta muy tarde, o bien no duerme, tiene insomnio. ¿Por qué? Porque está pensando, la ansiedad está ahí, la tristeza, a lo mejor disminuye el apetito, baja su rendimiento en las actividades que realiza, y después vamos para la siguiente etapa, que es la fase de la aceptación. Ya es la fase esperada, es donde viene la tranquilidad, donde la persona asume que la persona ya no está, o que lo que le generó el duelo ya no existe en su vida, y se empieza a replantear un nuevo estilo de vida. Ya empieza a crear nuevas actividades, empieza a disfrutar de la vida, ahora sí, sin esa persona, ¿no? No negando que se fue, asumiendo que ya no está esa persona o lo que le generó el duelo, pero ahora sí con una aceptación tranquila y genuina, ¿no? Y aquí hay una cuestión cultural bien importante, ¿no? Que asociamos la pérdida con algo negativo y no necesariamente debe ser así. La pérdida es una constante, vamos a perder la juventud, vamos a perder la niñez, vamos a perder cuestiones económicas, vamos a perder cuestiones físicas, vamos a perder habilidades, capacidades, vamos a perder familiares. Entonces, tenemos que aprender a generar una cultura donde la pérdida forma parte de la vida y no estar temiendo el momento de la pérdida, ¿no? Porque hay personas que disfrutan lo que tienen porque están temiendo algún día perderlo. Entonces, eso genera una ansiedad, genera un miedo anticipado a que algo suceda, aun cuando ni siquiera hay indicios, ¿no? Entonces hay personas que tienen 25 años y están temiendo el día que se hagan viejos, ¿no? O están temiendo el día que pierdan lo que tienen, o vivan todos los días temiendo que sus padres se mueran, ¿no? Entonces, nos han inculcado una cultura en la que la pérdida es algo negativo, en lo que entre menos pérdidas tengamos es mejor, siendo que es una constante, ¿no? Como decía, hay dos cosas seguras, la muerte propia y las constantes pérdidas que vamos a vivir. Ahora, hay dos tipos de duelos. Uno de ellos es el anticipado, o el que ya tiene algunos antecedentes, como viene siendo una enfermedad terminal. Una persona le diagnostican una enfermedad terminal y va teniendo un deterioro gradual poco a poco, entonces se va anticipando a que viene una pérdida, o el padre tiene cáncer y está en fase terminal, o la madre tiene VIH y está en fase terminal. Entonces las personas van elaborando su duelo conforme va avanzando el ritmo de la enfermedad.
O también está el duelo repentino, que es cuando ocurre un accidente, cuando ocurre una desgracia, cuando ocurre algo inesperado y de repente de la noche a la mañana ya no tenemos aquello que queríamos, ¿no? Entonces la reacción es diferente, pero igual se viven estas etapas. Como decíamos, cuando una persona vive una pérdida y está pasando por esas etapas, no podemos decir que está mal, sino está pasando por un proceso totalmente natural. Es una respuesta, así como cuando recibimos un golpe físico y hay un proceso de sanación del organismo, así hay un proceso psicológico de sanación ante la pérdida, que es esto, que estas son estas fases que decíamos. Lo incorrecto que sería, lo poco sano, sería quedarnos en una de esas, ¿no? Por ejemplo, la negación, muere un familiar y dejar todo como él lo dejó el día que falleció, ¿no? Dejar todo exactamente y que pasen 15 años y que nadie pueda mover las cosas, ¿no? O que aún quede su plato ahí en el lugar, o la silla donde él se sentaba, que nadie se pueda sentar. Y ya pasaron 15 años y la persona sigue en negación, sigue esperando a que esta persona regrese. Eso es algo patológico ya. También algo patológico es que te quedes en la fase de la ira, ¿no? Después de que la persona falleció, después de que terminaste esa relación, te quedas molesto con la vida, con tus hijos, con quien te lo presentó, con el vecino, con quien los vio, contigo mismo por no haberlo retenido, o contigo misma por no haberlo retenido. Entonces, eso es otra complicación. Ya estaríamos hablando ahí de un duelo patológico. Entonces, hay que identificar en qué tipo de duelo estamos, en qué fase del duelo se está manejando y no interrumpir estas fases, ¿no? Hay un consejo mal encausado que por lo regular hacen las personas con buenas intenciones, pero que desconocen esto, y es que ponte a hacer muchas actividades, ¿no? Anda muy triste porque terminó con el novio o porque murió fulano de tal, llénate de actividades, vete en la mañana al gimnasio, después vete al taller de no sé qué, después vete a clases de esto, después vete a trabajar, llega a la clase y llega a tu casa y ponte a leer, cómprate esto, cómprate el otro. Entonces la persona lo que hace ahí es interrumpir el duelo, no lo supera, no lo vive, y eso después cobra factura. A lo mejor la persona después de la pérdida se llena de ocupaciones todo el día, pasan 5 o 6 meses, cuando las ocupaciones empiezan a bajar o el dolor ya es más grande que las ocupaciones, empieza y ya ni siquiera se explica por qué. No me explico por qué, pero me siento triste. No me explico por qué, pero me siento enojado. No me explico por qué, pero hay algo que me hace falta, que es vivir tu duelo, vivir esa fase, ¿no? Y ahora hay personas que en cuanto terminan una relación o cuando muere a una persona muy cercana, se involucran en una relación. Es entendible que hay una necesidad en ese momento de ser apapachado, de ser abrazado, de ser querido, pero hay que tomar muy en cuenta que estás acercándote desde una necesidad de carencia, de una carencia por alguien que se fue, no porque genuinamente quieras estar con la persona que está llegando. Entonces lo más sano aquí es tomarse un tiempo, ¿no? Como les digo, es totalmente natural y esperado que necesitemos en ese momento que nos abracen, el apapacho, el acercamiento, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces pagan platos rotos el nuevo o la nueva persona que llega en ese momento, está pagando el plato roto de no haber vivido un duelo, de no haber vivido este proceso. Aquí lo más sano es esperarse a que se pasen cada una de esas etapas para ya después entrar en una nueva No es aconsejable entrar en una nueva relación cuando estás en negación, en ira, en duelo. Exactamente, no, porque también pues si la ira va encausada a quien se fue, lo más probable es que tarde que temprano la persona que llegó se encauce hacia esa persona y que pague los platos rotos. Psicológicamente hay mecanismos que utilizamos para compensar vacíos. En este caso, necesitamos materializar el llenado del vacío que tenemos psicológico. Entonces, esta persona, probablemente esta persona que es acumuladora, tenga un vacío emocional fuerte que no se ha podido llenar. Entonces, como no se puede llenar y no lo hace consciente, busca esa tranquilidad viendo muchas cosas, acumular muchas cosas, acumular para llenar psicológicamente, como un mal juego hecho hacia sí mismo, llenándose de cosas y acumulándose. Aquí lo más recomendable sería que esta persona llegue a un punto en el que vea qué es lo que quiere llenar con tantas cosas que está acumulando, cosas que no le van a servir para nada después, y pues la visita a un especialista está más que recomendada, ¿no? En este caso. Y preguntaban si hay personas que se quedan en el proceso del duelo, ya sea negación, ira, culpa, bueno, que la culpa es parte de la negación, ¿no? O en parte de la fase depresiva. Ajá. Sí, en la fase depresiva. Cuando se quedan en una de estas fases, pues trae repercusiones hacia sí mismo y hacia los demás. Entonces,
¿qué es lo que se tiene que hacer? Las teorías que hablan sobre el duelo, las primeras hablaban de soltar totalmente a la persona que se fue o al fallecido, soltarlo de tajo y reiniciar una nueva vida, ¿no? Pero ya las nuevas teorías, que de acuerdo a lo que se ha visto con los pacientes, no se habla de cortar relación con esa persona de tajo, ya sobre todo cuando se trata de muertes, pero sí de resignificar la pérdida, ¿no? Ir disminuyendo gradualmente y mantener una relación quizás con la persona que se fue, interna, de una relación interna, pero una relación ya más sana, no idealizada. Aquí un factor muy peligroso es la idealización que se da. La idealización no es nada favorable en cuanto a los duelos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? Que es bien conocido, ¿no? Era lo mejor, no hacía nada mal, empiezan a resaltar todo lo positivo. Eso es parte de la elaboración del duelo. Pero lo que no se vale es permanecer en la idealización. Sería bastante objetivo y aterrizado empezar a ver, fulanito de tal murió, y sí es cierto, era una persona muy cariñosa, era una persona muy afable, una persona muy amable, pero también era una persona que se portó irresponsable con tal persona, también es una persona que de vez en cuando se portaba déspota, se portaba prepotente. Empezar a integrar a la persona en su totalidad, no solamente en la parte idealizada, porque eso hace que nos quedemos en alguna de las fases del duelo, porque esa idealización hace pensar que nunca en la vida va a encontrarse a alguien como esa persona. Esa idealización hace que se sienta el anhelo desmedido de volver a ver a esa persona. Entonces hay que, aun cuando las personas murieron, hay que verlos como eran, ¿no? Con su parte positiva como con su parte negativa. Eso es bien importante. La idealización es uno de los peores enemigos a la hora de la elaboración del duelo. Es natural al momento de que falleció el primer mes, primeros 2 meses quizás, pero que no sea continua esa idealización de la persona que se fue, ¿no? Es muy importante que la persona se sienta acompañada, escuchada y no juzgada, ¿no? Cuando empezamos a señalar y a marcar es que tú no tienes tu duelo, es que tú sigues ahí, estás muy clavado, hace que la persona se cierre y que no quiera compartir lo que está pasando. Entonces aquí lo más adecuado es que sepa que siempre va a estar ahí el familiar, que lo escuchen, que presten oídos para esto, y en un momento dado, ¿por qué no sugerirle que lleve una atención especializada para que trabaje esto si ya pasó mucho tiempo? Pero aquí lo más importante es estar con las personas, estar ahí para estar escuchando y que la persona explique por qué está enojada, que explique y que exprese su sentimiento. Eso es lo más importante que podemos hacer, y ya lo demás pues sería ya con un profesionista o con un profesional de esta materia. Otra de las recomendaciones también es no eliminar todo de tajo de la persona. Muchas veces decimos, hoy terminé mi relación con fulanita de tal y a partir de mañana no tengo absolutamente nada de ella o de él, no quiero saber nada, ¿no? O murió un ser querido. También toman el lado contrario de decir, vamos a guardar todo y que no quede ningún recuerdo de él para no estarnos torturando, ¿no? Aquí se trata de minimizar. Por ejemplo, si tienes 10 cuadros de esa persona en tu casa, dejar uno y dejar uno pequeño. Si tienes 15 regalos que te dio esa persona en tu cuarto, dejar uno y dejar uno pequeño, porque ese nos ayuda a recordar y resignificar la relación, darle otro significado a esa relación, que no solamente sea el dolor, la tristeza o el coraje, ¿no? Entonces podemos hacer eso también, deshacernos o eliminar la mayor cantidad de las cosas posibles y quedarnos con alguna. De esa manera también estamos representando cómo nos vamos desprendiendo de una forma gradual, porque sucede lo mismo que con el cigarro o con el alcohol. Si una persona le dices, vas a dejar el cigarro a partir del día 15 de julio, ni un cigarro, ¿no? La ansiedad empieza a crecer aun cuando no lo está dejando. Entonces psicológicamente hay una tortura ahí, y si empieza de forma gradual, pues empieza a generarse ya de una forma más tranquila y hay menos resistencia. Esa es la cuestión, menos resistencia a la pérdida. SN y CUT, Universidad Campus Ensenada, presentan Espacio Psicológico con el psicólogo de Ensenada, Tadeo Javier Mesa. Bueno, pues ya estamos en Espacio Psicológico hoy aquí en Tribuna 29. Van a aparecer nuestros teléfonos. Si usted quiere llamar de forma anónima, hoy sí se puede, porque estamos tratando temas personales que le conciernen solo a usted. Así es que nos puede escribir de forma anónima o también llamar, e incluso también si gusta darnos su nombre, no hay ningún problema. Comenzamos Espacio Psicológico para Rosarito, Tijuana, Tecate, Ensenada, canal 29 en toda la ciudad y puerto ensenadense, en nuestro bello puerto,
canal 173 para Rosarito, Tecate y Tijuana, también para la misma Ensenada, en cable digital.